Mi gato se está quejando. Regresamos con algunas recomendaciones de cómics de autor en español que podemos conseguir en Lima. Como les dije en mis talleres o en mis charlas, alguna gente pregunta ¿y dónde puedo conseguir cómics? Bueno, justo estamos en eso. Acabo de recomendar 3 libros y ahora voy a recomendar 2 más. El siguiente es Una judía americana perdida en Israel, de Sarah Glide. Este libro, eh, como el título lo dice, trata sobre la autora haciendo uso de un viaje que se le ofrece a los residentes con familia o ascendientes judíos en distintas partes del mundo y en especial en Israel para que visiten Israel y puedan entender pues su tradición, su origen tradicional. Entonces lo que hace Sarah Glidden es tomar, siendo crítica de la política de Israel eh, en Palestina y en los territorios ocupados, lo que hace es tomar para hacerse una idea cabal de lo que ella está criticando, lo que ella cree saber al respecto. Entonces no es tampoco un panfleto, sino es la versión de la autora de lo que escucha y ve durante esos, creo que 60 días, en Israel. Entonces ella va con una mirada muy crítica, pero luego regresa con una mirada, no por eso falta de crítica, pero muy llena de matices, que es, bueno, hay gente que, yo recomendé este libro alguna vez en Facebook y alguien decía, no, pero yo no quiero propaganda gringa, que seguramente ella va a estar a favor de Israel, pues en absoluto lo es, o sea, no es para nada eso, es una mirada muy honesta, que uno puede diferir de ciertas conclusiones a las cuales llega la autora, pero en general lo que hace es una mirada muy conmovedora del conflicto y lo que ocasiona, y yo creo que cuenta muy bien muchas cosas que a veces nosotros tomamos como verdades y lo que hace ella es aproximarse a esas verdades y que mejor que eso. Eh, este libro lo conseguí en la Casa del Saber de Miraflores, es de editorial Norma y está completamente en castellano. Además para mí es una lectura doblemente satisfactoria porque yo conocí a Sarah Glidden y pude participar de algunas charlas en Colombia, así que me gustó mucho ahora entender su proceso a través de su libro. Eh, Así como en el primer libro que recomendé, Adictos a la Guerra, quien esté interesado en el cómic periodístico y en entender más desde cierto punto de vista lo que ocurre en Israel y Palestina y el drama que naturalmente pasan los palestinos, le recomiendo este libro, Una judía americana perdida en Israel, Sarah Glidden. El siguiente libro es Nietzsche, por Michel Onfray y Maximilian Leroy. Nietzsche, el título creo que lo dice todo, es una biografía de el filósofo alemán. Entonces, lo que tenemos aquí es un libro precioso, muy bueno, que lo conseguí en Librería Sur también, que está trayendo estas ediciones mexicanas de Sexto Piso. Maximilian Leroy es uno de mis dibujantes favoritos, además. Es una persona con un lápiz, un dibujante con un lápiz muy sutil, pero muy, 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 muy personal y que además tiene una tremenda, tremenda cuota de eh, capacidad, una gran capacidad para eh, dibujar ambientes con unos cuantos trazos, pero a la vez, cuando quiere, lo puede hacer muy definido y a veces hacerlo todo muy, muy sutil y muy etéreo. Entonces, eso sirve mucho para reflejar en torno a cómo va dibujando los entornos de Nietzsche el proceso mental, por no decir el proceso emocional. Entonces, esta complicada biografía, porque Nietzsche fue una persona con eh, muchos abismos, y muchas luces, y muchas elevaciones, eh, está reflejado en el uso del color, no solo en el uso del color, sino también en la manera como va cambiando las expresiones de Nietzsche a través de las épocas. Entonces a veces puede usar unos rojos muy intensos y a veces es un color naturalista. Entonces
quien esté interesado no solo en la biografía de Nietzsche, sino además en cómo trabajar el cómic biográfico a través de la adaptación de textos, pues le recomiendo que vaya a ver a la librería Sur y busque Nietzsche de Maximilien Leroy y Michel Onfray, que es un libro que seguramente no lo decepcionará para nada. Otra nota adicional que me está olvidando es que ya como que comienzan a haber muchas biografías en cómic y me han contado varios amigos que están planeando proyectos de ese tipo, pero la idea no es hacer algo que sea como un texto adaptado. Yo creo que lo que hace Maximilien Leroy es darle mucho peso a la visual, como les conté, usa mucho el color y usa mucho los tonos de color y además cuando quiere usar lo que se podría llamar metáforas eh, visuales, las usa muy bien. Entonces, escenas extraordinarias como esta es de lo que se trata. Entonces, ahora mismo que se habla de hacer biografías de héroes patrióticos o de figuras históricas, la idea no es que salgan duras o que salgan pues tiesas como un mal como un mal texto escolar. La idea, creo yo, es adaptar a este tipo de biografías y ser crítico y, si el caso lo merece, también pues contar los niveles de emoción humana alcanzaron estas figuras que se quiere adaptar, por ejemplo. El uso del color es excelente. Eh, Ahora, he hablado de cómics extranjeros que se pueden encontrar en Lima. Esto es, me olvidaba, es Nietzsche de Michel Onfray, Maximilien Leroy en Librería Sur de la editorial Sexto Piso. Pueden encontrarlo, creo que todavía está Nietzsche y está otro libro más de Maximilien Leroy, creo que es Turó, entonces pueden buscarlo. Luego me han preguntado, que quería dedicarle unos minutos a esto, dónde encontrar revistas y material de dibujantes peruanos. Pues bien, se están haciendo ferias, conocidas ferias de fanzine, y la cosa es mantenerse al tanto un poco en Facebook o en blogs. Entonces, hace poco hubo una feria que fue Lima Comic, y generalmente bueno, cuando hay los dibujantes nos ponemos de acuerdo, estamos viendo ferias en el centro de Lima y en Barranco y Miraflores. Entonces, quien esté interesado en conseguir material de autor peruano, local, eh, puede estar atento al Facebook o a los blogs para encontrar esto. Ahora, en la siguiente emisión de mi segmento vamos a hablar de algunos libros más, tanto de autores peruanos, pero también algo que me están preguntando es si hay problema, o bueno, por decirlo de alguna manera, si hay problemas en leer manga y cómic de autor y superhéroes. O sea, estas secciones donde uno puede ir, pues para mí la idea es que ustedes, cuando lean cómics, vayan leyendo un poco de todo. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta un cómic que es Akira y ahora lo pueden encontrar en edición completa, creo que en varias librerías, o por lo menos en Ibero. Entonces, yo no tengo ningún prejuicio mientras haya una mirada abierta y crítica a lo que se está leyendo, pues que en esas secciones uno puede ver de todo. Lo mismo en Contracultura, donde hay cómic de autor peruano. Entonces, así como hay cómics de ferias de fanzines, también están habiendo ferias de manga. No suelo asistir con frecuencia a ellas, pero quien esté interesado en manga también puede ir tanto a estas librerías como a las ferias de fanzines. El grupo Punto Aparte es un grupo que hace manga peruano y que pueden encontrar eso. A ver, voy a repetir. Nietzsche en Librería Sur, edición castellana. Quien esté interesado en cómic, en adaptación de biografías y sobre todo de una persona tan extraordinaria como Nietzsche, puede buscar este libro. Es una bonita edición en tapa dura, a color y con un excelente manejo además del color y de la impresión, así que es un muy buen autorregalo para quien quiera entender más a Nietzsche, que es un extraordinario escritor. Sarah Glidden es un cómic periodístico, una judía americana perdida en Israel, editorial Norma, completamente en castellano. Es el viaje de la autora, 60 días por Israel, para entender qué pasa con la política exterior
allí y los conflictos. Quien esté interesado en el cómic periodístico y además en el conflicto Palestina, pues este cómic también en una excelente edición en tapa dura en la librería La Casa del Saber de Miraflores. Daniel Clowes, un autor fundacional para los que hacemos cómic alternativo. Caricatura, 9 historias, una manera excelente de introducirse al universo de Daniel Clowes, a veces tan raro, pero por ello mismo tan bueno. 9 historias cortas donde hay un amplio rango de historias, humor negro, sarcasmo y observación del vacío existencial cotidiano. Ediciones La Cúpula, tapa dura, partes a color y partes en blanco y negro en Arcadia Mediática. El viaje de Baudoin en Astiberri, preciosa edición, blanco y negro, casi 250 páginas si no me equivoco. Magistral manejó el pincel, una historia muy íntima sobre un personaje que quiere reencontrarse. Como lo vemos, se aleja, se va a buscarse. Quienes gusten de el uso del pincel, y en general todos, porque yo recomiendo siempre que la herramienta por excelencia del cómic es el pincel. Quien quiere leer una historia sobre esto, sobre reencontrarse, buscarse, perderse, El viaje de Baudoin, ediciones Astiberri, en Librería Sur. Y Adictos a la Guerra, Joel Andreas, ¿por qué está enganchado Estados Unidos al militarismo? Un volumen que para mí es, siempre lo nombro entre mis 20 cómics favoritos, porque es un muy buen manejo, sin hacer panfleto, ni hacer ni exagerar ni mentir. Pone los puntos sobre las sillas sobre la política exterior norteamericana en cómic. Entonces, cómo usar los datos y las propias declaraciones de presidentes y jefes militares de Estados Unidos para entender por qué Estados Unidos es la potencia que es y el daño que causa esa agresividad militar en todo el mundo. Algo que me olvidaba mencionar es que estos cómics no son caros precisamente, son de un precio muy asequible y eso es lo mejor. Así que yo creo que va a estar quien se dé el gusto de buscarlos, se va a llevar una muy buena sorpresa. Bueno, eso es por esta emisión. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos hasta la próxima emisión en el Cuy TV. Hasta luego. Mi gato se está quejando que no puede vacilar si donde quiera que